Muy buenas noches con todos los presentes. La atención de enfermería es fundamental en los pacientes con ventilación mecánica para prevenir complicaciones, asegurar la eficacia del tratamiento, optimizar la recuperación y brindar el apoyo tanto al paciente como a su familia. Los enfermeros son clave en la monitorización continua en los parámetros vitales, el mantenimiento de la vía aérea permeable, la administración de terapias, la prevención de infecciones y la comunicación efectiva, lo que impacta directamente en la reducción de la morbilidad y mortalidad. Tengan ustedes muy buenas noches en este quinto jueves turquesa con un tema muy importante como es la atención del enfermero en pacientes con ventilación mecánica. Hoy, 18 de septiembre, les doy la bienvenida de parte de nuestro decano, el doctor Julio Cabello López, saludando a cada uno de ustedes con todo su equipo técnico del Colegio de Enfermeros del Perú, Consejo Regional Lima Provincias. El día de hoy tenemos un ponente muy importante y destacado, que es el doctor César Augusto Curipaco Oncebay. Una hoja de vida, un posgrado, un doctorado en salud pública en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. También cuenta con una maestría en docencia superior e investigación universitaria. Cuenta también con la especialidad de emergencias y desastres de la Universidad Nacional del Callao. También actualmente tiene diplomados en emergencias y desastres, registro de enfermería, urgencias en emergencias en enfermería. Tiene una experiencia laboral como docente en la Universidad Nacional de Barranca, en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, en la Universidad Privada Rosenberg. También ha ocupado cargos directivos como en la Universidad Nacional de Barranca, como director general de Extensión Cultural, Proyección Social y Seguimiento al Graduado. Cuenta en su hoja de vida con ponencias, con diferentes ponencias, seminarios, cursos y talleres en diferentes universidades y con temas importantes relacionados a la salud. Actualmente se encuentra laborando en el Hospital Barranca Jatambo como enfermero asistencial en UCI y también en el Hospital El Carmen de Huancayo como jefe de servicio de UCI pediátrico hasta el año 2024. Que tenga muy buenas noches. Bienvenido, doctor César Augusto Curipaco Oncebay. Bienvenido a esta sala en este quinto jueves turquesa en este tema importante que es la atención del enfermero en pacientes con ventilación mecánica. Buenas noches, gracias colega Rosmary por la presentación, en verdad yo me siento muy contento. Primero por la invitación al doctor Julio, bueno, de igual manera cada uno de ustedes, miembros del Consejo Regional 24, Lima Provincias. Para mí siempre es un honor compartir el conocimiento, la información que uno tiene durante los años de experiencia pues que uno ha venido elaborando en las diferentes instituciones, sobre todo en la parte asistencial, ¿no? En los diferentes hospitales. Y bueno, aún siendo emergencista, pues la gran parte de mi labor siempre lo he desarrollado en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Tanto como adultos y hoy en la actualidad en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y a todos los presentes de la sala. El día de hoy vamos a ver un tema en realidad muy importante que a lo largo de la historia pues podemos evidenciar que ha ido
evolucionando en realidad de los equipos dentro de lo que es la unidad de cuidados intensivos y una UCI, pues, sobre todo, siempre hemos manifestado y siempre lo he escuchado, una UCI sin ventilación mecánica no es una UCI, ¿no? Igual manera, aparte de los equipos que componen esta unidad, algo muy importante es el personal de salud, ¿no? Nosotros como enfermeros o como equipo de salud dentro de lo que es enfermería, pues debemos estar capacitados y sobre todo, ¿no? Tener los cuidados necesarios, ¿no? de un paciente sometido a ventilación mecánica. Tal es así que para elaborar en las unidades de cuidados intensivos se debería o se debe tener pues la especialidad en cuidados intensivos, ¿no? Dependiendo incluso los niveles de complejidad de nuestros establecimientos de salud. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a dar inicio al curso respectivo, al conversatorio en realidad, ¿no? Si por ahí de repente tengan alguna pregunta que realizar, no duden en hacerlo, ¿no? Vamos a entonces hablar un poco de lo que son los cuidados. En realidad, hablar de los cuidados implica bastante, ¿no? Pero vamos a tratar de realizarlo de manera más resumida, tal vez, así que podemos hacerlo un poco rápido. Y bueno, hablando primero, para ingresar a la parte de la ventilación mecánica, tenemos que tener en cuenta pues que las funciones del sistema respiratorio que nosotros tenemos, ¿no? Son funciones muy importantes, ¿no? Dentro de ellos es la de filtrar, ¿no? el aire que nosotros vamos a inspirar, sabiendo pues de que del 100% de aire inspirado, solo el 21% que ingresa a nuestros pulmones es oxígeno, ¿no? 78% es nitrógeno y el resto son otros gases, ¿no? Entonces, y dependiendo de dónde nos encontremos, ¿no? Si nosotros estamos en Lima y nos damos un paseíto por la avenida Bancay, o nos vamos a visitar un rato al Congreso, podemos darnos cuenta que llegando o realizando simplemente una cierta caminata, cogemos un papel higiénico y cogemos pues el papel luego de limpiarnos las fosas nasales, podemos evidenciar pues la gran cantidad de sustancias las cuales están ingresando, ¿no? A nuestro sistema respiratorio y esto conlleva pues a que puedan haber algunos problemas a nivel respiratorio, ¿no? Entonces, cuya función principal primero es la de filtrar el aire que nosotros estamos inspirando, ¿no? ¿Qué más hace? Por un producto, además de que toda esta zona es sumamente irrigado, ¿no? También tiene otra función, ¿no? La que es calentar el aire inspirado. Y lo otro es humidificar, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a someter a un paciente o el paciente está sometido a ventilación mecánica, ¿no? A través de un dispositivo llamado un tubo endotraqueal, ¿no? Estas funciones van a estar alteradas. Tal es así, ¿no? Que es un lugar fácil por donde pueden ingresar microorganismos, etcétera, ¿no? Podemos producir incluso atelectasias, ¿no? Producto de que el aire no está sumamente humidificado ni calentado, ¿no? Es uno de los cuidados siempre a tener en cuenta cuando vamos a nosotros someter a un paciente a ventilación mecánica. Recordar también que el proceso de respiración contempla tres aspectos muy importantes, ¿no? Dicen, ¿no? Uno es la ventilación, difusión y perfusión, ¿no? Pero a través de la revisión biográfica también se ha podido evidenciar, pues, de que tenemos el proceso de la ventilación, difusión, transporte y la regulación, bueno, definitivamente a través del bulbo raquídeo, ¿no? Y regula la respiración del bulbo raquídeo porque hay presencia incluso esencial de lo que es el CO2, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta este aspecto, pacientes que están a estar siendo sometidos a ventilación mecánica y de repente evidenciamos que ya está saturando el paciente 98, 99% y regulando lo que es el FiO2, ¿no?
porque si nosotros vemos de que este paciente no disminuimos el FiO2, no podríamos conllevar a que en algún momento pues el bulbo raquídeo reciba esta orden, ¿no? Y a través de nuestras terminaciones que tenemos sus sensores, ¿no? En diferentes partes de nuestro organismo, ¿no? Si hay disminución del CO2, hay exceso de oxígeno, entonces simplemente podamos incluso producir un paro respiratorio en graves consecuencias. Por eso es muy importante estar valorando la saturación de oxígeno cuando nosotros tenemos un paciente sometido a ventilación mecánica, está regulando lo que es el FiO2. Bueno, a través también de los famosos gases arteriales, ¿no? Tener siempre en cuenta este aspecto. Bien, el proceso de ventilación pues se da en el intercambio gaseoso, ¿no? El intercambio tanto en la parte externa como el sistema respiratorio, el ingreso de oxígeno y la salida del CO2. El proceso de difusión se da a nivel alveolar, ¿no? Donde va a ingresar el oxígeno por gradiente de presión y va a salir o ingresa el CO2, ¿no? Hacia el medio externo. Importante acá el transporte. Les comento por ahí hace unas semanas, ¿no? Iban a derivar un paciente a la unidad de cuidados intensivos pediátricos y sucede de que al hacer la teleconsulta, el médico intensivista pediátrico, ¿no? Evidencia pues de que la hemoglobina en el paciente estaba disminuido. Entonces, obviamente que el paciente con una hemoglobina disminuida no va a haber un transporte adecuado del oxígeno. Entonces, obviamente que estaba haciendo dificultad respiratoria, el paciente estaba con disnea, ¿no? Y referían pues de que el paciente necesitaba, ¿no? Ventilación mecánica. Pero al realizar la teleconsulta, evidencian pues de que este pacientito no estaba con una hemoglobina disminuida, ¿no? Y el médico intensivista sugiere de que el paciente sea transfundido, ¿no? Reciba transfusión paquete globular. Y al transcurso, después de la transfusión sanguínea, el paciente mejora la función respiratoria y al final el paciente ya no fue referido y se quedó en su establecimiento de salud. Entonces, un aspecto importante a tener en cuenta, a veces no lo tomamos o no lo toman en cuenta, ¿no? El paciente está disneico, está con cianosis y tiene un problema respiratorio, y cuando al final o el problema de fondo es un paciente pues con una hemoglobina disminuida, ¿no? Entonces, importante este aspecto también porque el que va a transportar, sabemos pues nosotros, el oxígeno es a la hemoglobina. Entonces, paciente está sometidos a ventilación mecánica, tener en cuenta, ¿no? Subimos, incrementamos el FiO2, el paciente sigue disminuyendo la saturación de oxígeno y incrementamos el FiO2, la presión inspirada de oxígeno en el ventilador mecánico, pero será esto de repente por ahí si no valoramos, ¿no? el aspecto de la hemoglobina, ¿no? Aspecto a tener en cuenta siempre, ¿no, colegas? Bien, entonces, el proceso de la respiración. Entonces, cuando nosotros hablamos de ventilación mecánica, ¿no? Por alguno de los motivos, o alguna fisiopatología, alguna enfermedad, ¿no? El paciente ya no logra regular el proceso respiratorio, ¿no? Empieza a hacer dificultad respiratoria, empieza el uso de los músculos accesorios en la respiración, músculo diafragmático, ¿no? Empieza a disminuir la saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria incrementada, disminuye el Glasgow, etcétera, ¿no? Entonces, este paciente necesita ya el soporte ventilatorio, ¿no? Necesita ya un dispositivo, necesita un equipo, ¿no? Que le dé soporte. Entonces, ya hablamos de la ventilación mecánica, ¿no? Y entonces, este procedimiento es una sustitución temporal de la función ventilatoria de las personas, los pacientes, a través de ventiladores mecánicos. ¿Por qué decimos temporal? Porque en realidad no deberían los pacientes quedarse instalados, ¿no? O conectados a un ventilador mecánico por periodos largos, ¿no? Bueno, no sé, que de repente por ahí tenga otras patologías, la cual definitivamente no nos contribuye a lo que es
hacer el destete oportuno, ¿no?, del ventilador mecánico. Lo más recomendable es, pues, de que estos pacientitos lo más rápido posible deberíamos retirarlos del ventilador mecánico, ¿no? Entonces, el paciente que va a ser sometido a eso, ¿no?, está con soporte ventilatorio, no es una persona en realidad inestable, no es una persona que sus funciones vitales pues van a depender, ¿no? Entonces, es lo más importante acá tener en cuenta pues quiénes van a brindar ese cuidado, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la ventilación mecánica? Eh, Optimizar el intercambio de gases y la oxigenación a nivel de los tejidos, ¿no? Acuérdense de que nuestras células, si no reciben oxígeno, definitivamente pues empieza el proceso de muerte celular, ¿no? Es una famosa isquemia, ¿no?, por falta de oxígeno. Conservar y recuperar el volumen pulmonar, disminuir el esfuerzo respiratorio en los pacientes. Entonces, vemos pacientitos que están sometidos a oxigenoterapia, están con su bolsa de reservorio, vamos incrementando de repente los dispositivos de oxigenoterapia en las emergencias y es evaluado de repente por el médico intensivista y dice, no, hay que darle de repente un poco más de tiempo, hay que darle chance de repente para no someter la ventilación mecánica, ¿no? Porque sabemos los riesgos que también cuando un paciente es sometido a ventilación mecánica, hasta las cuales conlleva, ¿no? Entonces, pero hay que valorar bien la necesidad de este paciente si realmente ya necesita ventilador mecánico, ¿no? Porque después es un poco más complicado. Prevenir también, tratar atelectasias, corregir la acidosis respiratoria, ¿no?, causadas por insuficiencias respiratorias agudas. Pacientes que van a estar de repente, pacientes que están con traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Disminuir la presión intracraneal, ¿no? O también facilitar la sedación y bloqueo neuromuscular cuando se requiera en los pacientes, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de ventilación mecánica, ¿no?, dentro de lo que es la ventilación invasiva y la ventilación no invasiva, ¿no? La tendencia de hoy en día es la utilización ya de la ventilación no invasiva, en la cual pues no utilizamos dispositivos las cuales son ingresadas a través de una traqueostomía o sino a través de un tubo endotraqueal, sino a través simplemente de máscaras, ¿no?, que son especiales, ¿no?, las cuales utilizamos en la ventilación no invasiva. Y la otra ya la ventilación invasiva, ¿no? Obviamente que hay criterios también para utilizar la ventilación no invasiva, ¿no? Dentro de la ventilación invasiva, pues ya en la cual nosotros tenemos, ¿no?, dispositivos que se instalan como un tubo endotraqueal o de repente por acá un tubo de traqueostomía, ¿no? Entonces son los dos tipos de ventilador mecánico. ¿Y en qué casos está indicado la ventilación mecánica, ¿no? Pacientes con insuficiencia respiratoria, recuperación postoperatoria de cirugías prolongadas, de repente por ahí han sido pacientes sometidos a pseudoanalgesia o analgesia, pseudoanalgesia de intervención quirúrgica y por ahí de repente el paciente no despierta, ¿no? Y podemos nosotros también someter a estos pacientes a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos, ¿no?, que se recupere. Cuando hay alteraciones del nivel de conciencia, como hablamos hace un momento, producto de un traumatismo craneoencefálico, ¿no?, o cuando hay imposibilidad de proteger la vía aérea en caso de traumatismos faciales, ¿no?, o ya cuando el paciente pues esté agotado, ¿no?, producto de que hayamos agotado de repente por ahí los diferentes dispositivos no invasivos, ¿no? Consideraciones a tener en cuenta de repente para que el paciente pueda ser sometido a ventilación mecánica, una frecuencia respiratoria mayor a 35 respiraciones por minuto o también menor a 5 respiraciones por minuto. Hipoxia, ¿no?, cuando hay cianosis central o cuando la saturación sea menor a 90% con oxígeno, ¿no?, o presiones arteriales de oxígeno ya a través de gases arteriales menor a 60 milímetros de mercurio. En casos de hipercapnia,
con presión arterial de CO2 a través de gases arteriales mayor a 60 milímetros de mercurio, o un PAFI, ¿no? Un PAFI menor a 200, ¿no? ¿Qué hacemos? Dividimos la presión arterial de oxígeno en cuanto ha salido en nuestros gases arteriales, ¿no? Y la fracción inspirada de oxígeno, cuánto FiO2 está recibiendo el paciente, ¿no? Si este PAFI es menor a 200, también es una indicación para ser sometido al paciente a ventilación mecánica. Disminución del estado de conciencia, Glasgow menor a 8, ¿no? El paciente debe estar intubado y sometido a ventilación mecánica, ¿no? O trauma torácico significativo. Cuando hablamos de la ventilación mecánica, lo importante también es la seguridad que nosotros le vamos a brindar al paciente durante la ventilación mecánica, ¿no? El cual pues va a implicar, ¿no? El conocimiento suficiente que como enfermeros debemos de tener, ¿no? Para sobre todo aplicar las medidas y prevenir las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica, ¿no? Como las lesiones pulmonares, ¿no? Traumas, telectasias, ¿no? Infecciones asociadas a ventilación mecánica, los desequilibrios hemodinámicos, ¿no? Cuando el paciente, por ejemplo, está sometido a PIB altas, ¿no? Mayor a 5, que es el fisiológico, entonces va a haber alteración en la presión arterial, disminución de tu presión arterial, disminuye la perfusión tisular, ¿no? Todos estos aspectos nosotros como enfermeros que conocemos o estamos inmiscuidos en la atención a un paciente con ventilación mecánica siempre hay que estar valorando. El paciente está hipotenso y no nos damos cuenta que por ahí pues el PIB de repente está sumamente incrementado y ahí vemos que están haciendo volúmenes tirales por encima de los valores requeridos para el paciente. Ya deberíamos estar bajando presión soporte, disminuyendo presión PIB. Todo esto en realidad conlleva pues un trabajo en equipo tanto con el enfermero y el médico intensivista, ¿no? En realidad, yéndonos a la historia, pues los que siempre hemos valorado y siempre hemos llevado, por no decir, la batuta en lo que es la ventilación mecánica, en las unidades cuidados intensivos. Por eso, si nosotros vemos, son unidades de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, cuidados, ¿quiénes brindan? Somos los enfermeros, ¿no? Entonces, si nos vamos un poco a la historia, pues siempre era manejado, miren, las UCIs pues por los enfermeros, ¿no? Y hoy en día pues hay que cambiar el término ya a terapia intensiva, ¿no? Bueno, asegúrate un manejo adecuado y seguro para el paciente. Entonces vemos que acá los cuidados de enfermería en pacientes con ventilación mecánica, ¿no? Recae directamente pues sobre nosotros, ¿no? Sobre el enfermero, ¿no? Quien en realidad debe siempre estar observando y garantizando la permeabilidad de la vía aérea, ¿no? Una ventilación adecuada a través de una atención de calidad. Las prioridades en el cuidado son dirigidos pues, al control sistémico de posibles complicaciones relacionadas con el paciente y con el ventilador mecánico. Entonces, empezamos desde el armado del ventilador mecánico. Entonces, ¿se estará realizando de una manera correcta o no ese armado del ventilador mecánico? El armado debe ser en una técnica estéril, ¿no? Guantes estériles, mascarilla, tener un campo estéril, ¿no? Se estará realizando de esa manera. Se llama la reflexión, ¿no? El uso de mascarillas, materiales y circuitos en los campos estériles, ¿no? Como pueden ver acá en la imagen, tenemos una mesa con un campo estéril y sobre eso, pues, todo el manejo y el armado del ventilador mecánico debe ser estéril. Luego que hayamos armado nuestro ventilador mecánico, siempre hay que tener en cuenta el test de funcionalidad del ventilador mecánico, ¿no? Siempre hay que estar testeando, ¿no? Hay que ver si está bien la batería, si está bien el ingreso de gas, ¿no? Si está la parte de
de lo que es la parte eléctrica, ¿no? Los corrugados, si no hay fugas, ¿no? Entonces hay que estar testeando nuestro ventilador mecánico, ¿no? Y luego pues siempre hay que mantener hasta que nuestro pacientito ingrese, ¿no? A nuestro servicio, ¿no? El circuito sellado con el pulmón artificial, ¿no? Todo esto en realidad conlleva pues a que nos demos un tiempo para nosotros recepcionar a nuestros pacientes y muchas veces no lo entienden nuestros colegas que están en otros servicios, ¿no? Medicina, emergencia, ¿no? Nos informan o nos comunican que va a haber un ingreso y a veces nos damos con la sorpresa de que el paciente, decimos aceptamos al paciente y le damos un tiempo prudente y los colegas a veces se incomodan, ¿no? ¿Por qué tanto? Y nos damos con la sorpresa de que el paciente ya está en nuestro servicio, ¿no? Hasta que de repente no estemos en el servicio o no conozcamos la realidad de cada servicio, creo que siempre van a estar viendo estos impases a veces entre nosotros colegas y a veces hasta incluso pues conllevando a cosas que en realidad no debemos llegar, ¿no? Entonces, todo esto conlleva un tiempo, ¿no? No es que el ventilador ya esté armado, ¿no? No es que el ventilador ya esté armado para la recepción del paciente, no que los ventiladores en cuidados intensivos ya están armados, ¿no? Eso, imagínense, si nosotros abrimos un tubo un tubo corrugado, entonces esto tiene un tiempo también el cual tiene que ser cambiado, ¿no? No podemos estar, los ventiladores, no pueden estar los ventiladores pues ya conectados, corrugados, todo ese aspecto, ¿no? Sino cuando a nosotros nos comunican que va a haber un ingreso, inmediatamente pues se inicia el proceso del armado del ventilador mecánico, ¿no? Y conlleva pues a serie de pasos, ¿no? No es que nos informan ya el paciente debe estar en 5 o 10 minutos en el servicio, ¿no? Eso de repente por ahí si hay algunos colegas que laboran en otros servicios, siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Después estamos sometiendo al paciente pues hasta armar el ventilador, a que haya oxigenación a través de los respiradores manuales, ¿no? Como el bambú, ¿no? Hasta armar el ventilador, la cual conlleva incluso el riesgo en la salud del paciente. ¿Cuáles son los objetivos de los cuidados de enfermería dentro de lo que es la ventilación mecánica? Interpretar las alarmas y restablecer el funcionamiento del sistema del respirador. Cuando vamos a nosotros programar, o bueno, el médico en realidad programa sus parámetros ventilatorios, ¿no? Pero hay que tener en cuenta acá también, así como nuestros monitores cardíacos que tienen sus alarmas tanto inferiores como superiores, ¿no? Estas alarmas pues es por algo, ¿no? Si nosotros hemos programado un volumen corriente en un paciente que pesa 10 kilos, ¿no? Con un volumen de 8, un volumen minuto debería ser 8 por 10, 80. Entonces, como máximo hemos puesto nosotros la alarma en 80 y como mínimo también. Entonces, por ahí entonces el paciente haciendo volúmenes más de 80, 90, 100, 110, 120. Entonces, si no estamos acá de repente capacitados, agarramos y se da mucha bullaza y si no sabemos interpretar esas alarmas, a veces hasta seteamos o apagamos las alarmas, ¿no? O disminuimos a veces el volumen de las alarmas, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí, ¿no? Hay que nosotros saber interpretar por qué ese volumen está incrementado, ¿no? O de repente volumen minuto bajo, ¿no? Entonces, por ahí secreciones, algo que esté conllevando a que haya esta alarma presente, ¿no? O tenemos un paciente que está sometido a ventilación mecánica en un modo asistido controlado y por presión, ¿no? O queremos recuperar la función alveolar en este paciente y de repente por ahí incrementan el PIB más de 5, un PIB de 8, PIB de 10, PIB de 11, ¿no? Y la respiración de repente programada en el ventilador mecánico, ¿no? Está 18 respiraciones por minuto, ¿no? Entonces, se supone que este paciente debe estar sedado, ¿no? Debe estar sometido a sedoanalgesia y no debe hacer respiraciones espontáneas, ¿no? Con un PIB elevado.
Entonces, esta alarma, ¿no? Por ahí el paciente empieza a hacer alguna respiración espontánea, inmediatamente el ventilador pues empieza a sonar. Frecuencia respiratoria incrementada, ¿no? Una alarma ahí que me está diciendo de que no está yendo algo correcto a lo programado. Entonces, son en realidad cada tipo de las alarmas que nosotros estamos programando en nuestro ventilador mecánico de mucho cuidado, ¿no? Lo cual pues va a conllevar a que nosotros evitemos los riesgos de lo más comunes que a veces existen, los famosos barotraumas, ¿no? Mucho cuidado ahí, colegas. También otro objetivo es evitar el riesgo de hipoventilación, hiperventilación, hipoventilación, ¿no? Evitar la hipoxemia en el paciente. Vía bien permeable, bien aspirado, ¿no? Modo programado de acuerdo a la patología, de acuerdo al estado del paciente, no hay ningún problema, ¿no? Prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica, las famosas NAI, dentro de las infecciones no asociadas a lo que es ventilación mecánica, producto de que, bueno, sabemos nosotros pues de que ya al ser sometido el paciente a ventilación mecánica, ¿no? A través de un dispositivo como un tubo orotraqueal, ¿no? O un tubo de traqueostomía, ¿no? Se va a incrementar pues el biofilm alrededor de ese tubo endotraqueal, ¿no? La cual va a conllevar a la proliferación de microorganismos y riesgo constante de que el paciente pueda hacer una infección asociada a ventilación mecánica, una neumonía. Bueno, pero para esto hay mecanismos los cuales nosotros vamos a tener en cuenta y más adelante lo vamos a ver, ¿no? Cómo podemos evitar estas neumonías, ¿no? A prevenir la extubación accidental, prevenir las lesiones por presión. A ver, los que trabajamos en unidad de cuidados intensivos, a veces pecamos mucho de confiarnos, ¿no? Mucho nos confiamos a veces, ¿no? El fijador, la manera cual fijamos de repente el tubo traqueal por ahí está humedecido y vamos a hacer un movimiento al paciente, un cambio postural, ¿no? O alguna intervención en el paciente y primero deberíamos fijar ese tubo. A veces mucho nos confiamos y por ahí pues nos damos cuenta de que se procedió a la extubación accidental en el paciente, ¿no? O paciente que ya está despierto, está empezando a despertar, está empezando a respirar, ¿no? Cambia a modo ventilatorio, sí. Estar ahí al costado del paciente y por lo menos hasta que despierte bien, hasta que tenga un estado de conciencia el cual no nos podamos incluso comunicar con nuestro paciente, por lo menos tener en cuenta siempre la sujeción, ¿no? Aunque a veces hay médicos que en su concepción pues manifiestan que no se debe sujetar al paciente, ¿no? Bueno, dentro de los cuidados generales, entonces, siempre hay que tener en cuenta verificar el estado del ventilador mecánico. Hay que estar, si no utilizamos el ventilador, hay que ir pues llevando a mantenimiento. Tenemos en la gran mayoría de hospitales los famosos ingenieros biomédicos, ¿no? Que vayan ahí verificando nuestro ventilador, ¿no? Verificar la fuente de poder y gas, nuestro ventilador. Se pone por ahí la alarma, dice, ¿no? Oxígeno bajo, y ¿qué está pasando, no? Y nos damos con la sorpresa de que la fuente de oxígeno, ¿no? De repente a nivel central, ¿no? Los balones que tienen ya están bajo en oxígeno y a veces incluso tenemos sometido, nuestra unidad tenemos 15 camas, 14 camas y de repente por ahí solo estamos utilizando 8 camas con ventilador mecánico y nos ingresan 3, 4 pacientes más y la presión de repente de oxígeno no es la suficiente, ¿no? Obviamente que esto tiene que estar siempre nosotros como enfermeros, ¿no? Estar verificando estos aspectos, ¿no? Una anécdota por ahí, cuando
en la pandemia, cuando nosotros estábamos en la UCI, pues los ventiladores mecánicos utilizábamos oxígeno a FIO2 a veces hasta 100% en los ventiladores mecánicos, ¿no? Y el PSI que requiere nuestro ventilador mecánico, 50 PSI, 60 de PSI. Nos damos con la sorpresa de que cuando utilizábamos cuatro ventiladores mecánicos, estaba todo conforme, ¿no? Veíamos que nuestros pacientes saturaban bien. Ya cuando colocábamos o instalábamos un ventilador más y otro ventilador más, los 6 ventiladores, las 6 camas que teníamos en aquel momento, veíamos que el paciente empezaba a desaturar. Entonces, al momento de ver la presión con la cual ingresaba el oxígeno a nuestros ventiladores, se dio la sorpresa de que PSI no era el adecuado, ¿no? Entonces, la ramificación de oxígeno que ingresaba a nuestro servicio no era el adecuado, ¿no? Porque primero llegaba medicina, emergencia, y luego nos enviaban a nosotros la fuente de oxígeno, pues, por una no conexión más pequeña. Entonces, siempre nosotros como enfermeros debemos estar viendo estos aspectos, ¿no? Si bien es cierto, utilizamos ventilador, conectamos el ventilador, el armado, todo este aspecto, pero pues nos tenemos cuenta de estos detalles, ¿no? Muy importante, colegas, ¿no? Siempre estén verificando, ¿no? De mantenimiento, ¿sabes qué? A ver, midan la presión de oxígeno que está ingresando a cada dispositivo ¿no? De nuestro ventilador mecánico. Haga medir el PSI, a ver si es el adecuado o no es el adecuado, ¿sí? Verificar la calibración del equipo, ¿no? Verificar las tubuladuras según edad. Verificar la modalidad y parámetros según peso, edad y patología del paciente. De ahí la importancia cuando el paciente ingresa por emergencia o ingresa en otro servicio, siempre hay que estar pesándolo. No sabemos, en cualquier momento este paciente va a requerir, ¿no?, de ser sometido a ventilación mecánica. Entonces, cuando nosotros, para programar los parámetros en el ventilador mecánico, siempre es importante tener en cuenta el peso y la talla, ¿no? Incluso los ventiladores mecánicos hoy en día, pues, nos piden incluso el peso y la talla, ¿no? Y cuando nosotros queremos pesar, definitivamente hay unidades de cuidados intensivos con sus camas eléctricas, sus camas que nos hacen la diferencia de peso, ¿no?, y talla, ¿no? Pero no está por demás por ahí, colegas, ¿no? Siempre pesar y tallar a nuestros pacientes al momento de ingreso en los diferentes servicios, ¿no? Para así, pues, hacer una programación adecuada del ventilador mecánico. Mantener activados los sistemas de alarmas lumínicas y sonoras, ¿no?, según los parámetros prefijados. Entonces, vuelvo a repetir acá, parámetros, no hay que estar incrementándolos, disminuyendo de lo que es los sistemas de alarma, ¿sí? Entonces, vamos a nosotros aquí tener en cuenta 3 aspectos importantes cuando hablamos del cuidado de pacientes sometidos a ventilación mecánica. La monitorización, la nutrición y el cuidado de la vía aérea. Cuando hablamos de monitorización, el aspecto del estado neurológico, vamos a monitorizar el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular. El aspecto nutricional, vamos a verlo más adelante. Entonces, cuando hablamos de la monitorización, quiere decir que es la obtención, medición, registro continuo de las variables que evalúan en un tiempo real la respuesta del paciente a una determinada terapia. Vemos que la saturación del paciente está 88%, ya le aspiramos, ya vimos que el tubo está bien fijado, vemos que está sedado, ¿no? Y sigue desaturando. Entonces, por acá, entonces estamos monitorizando la saturación de oxígeno, entonces habrá que incrementar el FIO2, ¿no? Entonces, vamos viendo la respuesta a la terapia del paciente, ¿no? De este modo, pues, podemos realizar ajustes necesarios, ¿no?, los cuales van a permitir
alcanza los objetivos terapéuticos y cómo identificar precozmente que puede haber alguna complicación en nuestro paciente, ¿no? O incrementamos el FIO2 y sigue desaturando y no mejora la saturación de oxígeno, toman el AGA, ¿no? Hay algo que está de repente contribuyendo a que el paciente no mejore la oxigenación, de repente por ahí es la hemoglobina, ¿no? Entonces, evaluamos dentro del estado neurológico el nivel de conciencia a través de nuestra escala de Glasgow, ¿no? Valoramos el estado de ansiedad en el paciente. Imagínense todo paciente que es sometido a ventilación mecánica está despierto. Pacientes, incluso cuando despiertan de la pseudoanalgesia. Hemos tenido oportunidad de conversar con los pacientes. He tenido oportunidad incluso de conversar con pacientes cuando trabajaba en la UCI adulto, ¿no? Que estaban sometidos a lo que es midazolam, ¿no? Fentanilo para el dolor y midazolam para sedación. Manifestaban pues de que cuando les retirábamos el tubo endotraqueal, su despertar era como si estuvieran en una piscina, ¿no? Y despertaban y era esa sensación como si estuvieran ahogándose, ¿no? Entonces, incluso para nosotros ir con el destete del ventilador mecánico, incluso hay terapia farmacológica, ¿no? Que a los médicos también deberían instaurar para retiro de ventilador mecánico, ¿no? Pero, bueno, hay médicos a veces que no entienden este aspecto, ¿no? La necesidad de repente de disminuir el dolor en el paciente, no estar valorando la escala de dolor, pero si está sometido a sedación, ¿cómo valoro el dolor? De repente, pues hay parámetros que me están indicando que el paciente tiene dolor, ¿no? Como la taquicardia, como el diámetro pupilar, ¿no? Entonces, necesita de repente incrementar no sedación, sino pues fentanilo, ¿no? En este caso para disminuir el dolor. Entonces, administramos analgesia al paciente y de repente nos damos con la sorpresa de que la frecuencia cardíaca empieza a disminuir, ¿no? Necesidad de sedación a través de nuestras escalas de sedación-agitación. Hay diferentes escalas, ¿no? La escala Ramsay, la escala de RAS, la escala de SAS, ¿no? Que tengo dos escalas, ¿no? Dependiendo también de la patología del paciente, indicamos o indica el médico a veces su estado de sedación en el paciente, ¿no? Cuando iniciamos la UCI en el hospital donde yo trabajaba y del cual tengo muchos recuerdos, ¿no? Somos los creadores de la UCI y cuando nosotros empezamos la unidad de cuidados intensivos, habían médicos internistas que definitivamente en un nivel 2.2 están permitidos ingresar a una UCI, a lo que es a su intervención respectiva, ¿no? Les cuento una anécdota. Habían médicos que se oponían a lo que es la sedación, la pseudoanalgesia en el paciente. Tal es así que nosotros como servicio hicimos un curso de sedación en ventilación mecánica, ¿no? A la cual asistieron expertos de diferentes hospitales, ¿no? Médicos intensivistas, la cual pues informaron o le dieron esa información a los médicos de cuál era la importancia de la pseudoanalgesia en el paciente, ¿no? A pesar que nosotros siempre luchábamos o siempre queríamos hacer entender a los médicos de que este paciente que está sometido a ventilación mecánica, ¿no? Y tiene algunos parámetros las cuales obligan a que el paciente esté sometido a pseudoanalgesia, ¿no? Incluso en algún momento, como enfermero, tuve un impasse con un médico, ¿no? Pero con una concepción científica, con
un concepto científico que uno tiene, conocimiento científico, trató de hacer entender al médico de por qué la importancia, ¿no? Pero aún así el ego pues muchas veces les gana, ¿no? Y en el curso pues dieron la razón por qué era la importancia de la analgesia, ¿no? Ah, tenemos diferentes escalas, ¿no? Como pueden ver ustedes acá, tenemos la escala RAS, ¿no? Desde un nivel 0 hasta un nivel +4, un paciente combativo, ansioso, violento, un RAS +3 muy agitado, un RAS 2 agitado, un RAS 1 ansioso. ¿Ustedes se imaginan un paciente ventilación mecánica en modo presión asistido controlado con un PIB de 10, 8, ¿no? Si no ha sido sometido a pseudoanalgesia o no está con pseudoanalgesia, imagínense la lesión que le vamos a producir, ¿no? Inmediatamente el barotrauma, ¿no? Entonces, en estos pacientes deberían estar por lo menos en sedación, ¿no? Moderada a sedación profunda, unas -3, -4, ¿no? Hasta -5, una sedación profunda, ¿no? En otra escala también la escala SAS, ¿no? Bueno, hay diferentes escalas, ¿no? Ya eso va a depender de nosotros como enfermeros. Si el médico viene y dice, no, tener al paciente sedado, doctor, ¿en qué escala de sedación? ¿No? El médico dirá, no, en un RAS -3, -4, dependiendo también el estado de salud del paciente y los parámetros que hemos programado o se ha programado en el ventilador mecánico. Entonces, hemos visto la monitorización neurológica. A continuación vemos la monitorización respiratoria. Estar siempre valorando lo que son los parámetros del ventilador mecánico y la respuesta en el paciente, estar evaluando al paciente, ¿no? Nosotros tenemos un FIO2 de 40% y tenemos una saturación ya en el paciente 98, 97%, entonces, y es más, de repente por ahí tenemos capnografía y estamos viendo el CO2 que está por debajo de 35, está a 30, 28, 27, entonces nosotros requiere pues de que ya está disminuyendo el FIO2 en el paciente, ¿no? La fracción inspirada de oxígeno, de repente a 40, de repente 38%, 36%, viendo la respuesta, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no? Parámetros, ventilador mecánico y evaluar al paciente, respuesta en el paciente. Dentro de la monitorización respiratoria siempre programa nuestras alarmas, estar valorando la saturación de oxígeno a través de nuestro oxímetro de pulso, valorar los gases arteriales, las presiones arteriales de oxígeno, PCO2, ¿no? Estar valorando lo que es el pH, ¿no? No está por demás también solicitar una radiografía de tórax para valorar, ¿no?, la evolución, cómo va mejorando la función pulmonar en el paciente, ¿no?, a través de una placa radiográfica. Monitorear también dentro de lo que son los cuidados de enfermería, estar monitorizando lo que es la función cardiovascular en el paciente, ¿no? Valorar la frecuencia cardíaca, ¿no?, que me van a estar dando, son indicadores en realidad, ¿no? Una frecuencia cardíaca incrementada y una disminución en la saturación de oxígeno me podría estar diciendo pues de que necesita nuestro paciente incrementar el FIO2, ¿sí? O por ahí de Santiago, de repente, ¿no? Y esto lo vamos a corroborar de repente a través de una presión venosa central, ¿no? Si nuestra PVC está incrementada por encima de los 12, ¿no? Entonces, con una frecuencia incrementada, una frecuencia cardíaca incrementada, entonces, por ahí de repente mucosas sumamente hidratadas, empezamos a ver que nuestro paciente hace, entonces incremento pues de líquidos en el paciente, nos hemos sobrepasado, ¿no? Entonces, y también estar valorando acá pues la parte de nuestro balance hídrico constante a nuestro paciente, ¿no? Entonces, valoramos frecuencia cardíaca, valoramos lo que es la presión arterial en el paciente. Pacientes sometidos a altos PIBs, ¿no? Ustedes saben que vamos a disminuir pues la precarga, ¿no? De igual manera la poscarga, y esto va a alterar la presión arterial, ¿no? Pacientes con PIBs elevados, definitivamente
va a haber alteración en la presión arterial, ¿no? Y vamos a tener pacientes con presiones arteriales disminuidas, ¿no? Valorarte en la presión venosa central, como los iba manifestando, la temperatura en el paciente, porque acuérdense que el incremento de la temperatura va, de todas maneras, aumenta la tasa metabólica, ¿no? Y al aumentar la tasa metabólica va a haber aumento de consumo de oxígeno. Entonces, pacientes sometidos a ventilación mecánica ya por sí están sometidos a ventilación mecánica. Entonces, tenemos un paciente con temperaturas elevadas, entonces definitivamente va a haber mayor consumo de oxígeno. Y los aspectos, ¿no? Cuidado de enfermería que siempre debemos tener en cuenta, ¿no? Ya tenemos paciente con temperatura 37.6, 37.7 y vemos que viene incrementando la temperatura. Ya, ¿no? Utilizar nuestros mecanismos por los cuales podemos hacer que nuestro paciente pueda perder o lo contrario, ganar temperatura a través de conducción, radiación, evaporación, convección. La parte nutricional. Mm, Valoremos siempre el estado nutricional del paciente, la vía de alimentación. El paciente ya sometido a ventilación mecánica, si el aparato gastrointestinal no está alterada su función, deberíamos ya nosotros, ¿no? Doctor, iniciamos la nutrición al paciente, ¿no? Ya someter a nuestro paciente a una sonda nasogástrica, ¿no? Colocar una sonda nasogástrica o una sonda orogástrica, ¿no? Dependiendo ahí, ya deberíamos dar inicio de la alimentación temprana, porque imagínense el desgaste calórico que va a hacer nuestro paciente sometido a ventilación mecánica, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí, iniciar la nutrición temprana en nuestro paciente. Y estar evaluando, pues, nuestro paciente si va a estar, si ustedes, ¿no? Disminuimos la peristaltis intestinal. Paciente no hace deposición 2 días, 3 días, 4 días, bueno, felices todos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Mm, Si bien es cierto, hospitales cuentan pues con fisioterapeutas, ¿no? No está por demás de repente por ahí, si bien es cierto, nuestro quehacer en la unidad de cuidados intensivos pues es bastante el trabajo que se hace, ¿no? Por eso de ahí que las normas dicen, ¿no? Pacientes en UCI, 2 pacientes, 3 pacientes, un enfermero, ¿no? Porque hay que dar todos los cuidados necesarios. Este paciente que está sometido a ventilación mecánica, la función gastrointestinal, por lo menos coge una cremita por ahí, haz unos masajes a nivel abdominales para mejorar la perfusión o la circulación a nivel de los intestinos, a que mejore la peristaltis intestinal, a que haya una buena absorción, ¿no? Y el paciente, pues, eh, supla sus requerimientos nutricionales, ¿no? Cuidado de enfermería que nosotros debemos tener en cuenta siempre, ¿no? El paciente debería hacer sus deposiciones. Y lo cual conlleva también, si el paciente no hace deposición, incremento de urea. Ustedes saben todo, la parte fisiológica y las consecuencias que va a conllevar, pues, el no hacer la evacuación intestinal en el paciente, ¿no? Entonces, no está haciendo deposición, ya, pues hay mecanismos, hay formas, ¿no? Todo paciente que va a estar postrado, ustedes ya saben, ¿no? Qué es lo que va a pasar a nivel intestinal. No solo intestinal, en nuestros diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, el sistema linfoide, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Nuestro aparato, nuestro sistema linfático, por ejemplo. El paciente que está sometido a ventilación mecánica, no lo muevan, no lo toquen, dicen. Pero una cosa es no moverlo al paciente, pero por lo menos pues coge las manitos, levante las manos. Miren, para que se active el sistema linfático, lo único que necesita nuestro paciente es los movimientos, ¿no? Y nos damos con la sorpresa que al rato el paciente está con edemas posturales, ¿no? Edemas en miembros superiores, edemas en miembros inferiores. Cuidado esencial, ¿no? Los ejercicios activos, pasivos, atendidos, ¿no?
tener ahí en cuenta estos cuidados como enfermeros, aparte del aspecto nutricional que hay que tener en cuenta en el paciente, ¿no? Entonces, estos movimientos simples van a hacer que incremente la peristaltis intestinal, vamos a hacer que el paciente haga su, ¿no? Evacuación intestinal y sin la necesidad de estar colocando, pues, ablandadores de heces como lactulosa, polientiglicol, etcétera, etcétera, ¿no? Y la cual incluso ya saben lo que es lo que sucede a nivel intestinal con todos estos medicamentos, ¿no? Pues el enfermero sana con cuidados, ¿no? Y a veces no lo entendemos todavía ese aspecto. Bien, luego viene ya los cuidados de la vía aérea, ¿no? Sabemos que la vía aérea es un cuerpo extraño, por la cual está abolido pues los mecanismos de defensa, ¿no? Entonces, es un factor de riesgo para que pueda ingresar cualquier microorganismo a través de este dispositivo, ¿no? Es una puerta de entrada, ¿no? La cual también puede conllevar a riesgo de lesiones como extubación, desplazamiento, obstrucción. Está fijado en 21 a través de rayos X, ¿no? Está ubicado ese tubo endotraqueal en 18, 19, 20, 21 en el adulto, ¿no? Y no llevamos un control estricto de esta fijación de tubo, entonces podría conllevar a que de repente ingrese un poco más ese tubo y se vaya, ¿no?, hacia el lado derecho. Y al final nos damos cuenta con una placa radiográfica que el lado izquierdo telectasiado del paciente. Estar llevando el control constante, incluso hasta en los reportes de enfermería, ¿no? Cambio de turno, ¿no? El paciente está fijado en tubo en tanto. Entonces, ¿será cierto? No es que seamos chinchosos, ¿no? Sino hay que tener el cuidado necesario en ese aspecto. Entonces, los cuidados de la vía aérea, los objetivos son, por lo menos, que esta vía aérea instalada en el paciente, pues, simule, ¿no?, las condiciones fisiológicas nosotros como enfermeros, ¿no? La humidificación a tener en cuenta, la temperatura de aire, la permeabilidad, ¿no? Estar aspirando las secreciones, la perfusión de la mucosa. De repente el CUF está muy inflado, muy insuflado, ¿no? El CAF, ¿no? Entonces, y también prevenir infecciones. Entonces, cuando hablamos de humidificación, nosotros en algún momento utilizábamos pues las placas calefactoras para la humidificación respectiva, ¿no? En lo que es nuestra terapia en ventilación mecánica, ¿no? Pero hoy en día, pues, ya en adultos, pero a diferencia de los pediátricos, ¿no? En adultos podemos utilizar ya los filtros humidificadores, porque a través de investigaciones científicas, y se ha visualizado, ¿no? Se ha evidenciado de que un mal manejo, un manejo no adecuado de los humidificadores, ¿no?, conlleva más bien un riesgo, ¿no? Es un caldo de cultivo, ¿no?, para los microorganismos. Entonces, de ahí si tenemos pacientes pediátricos, hay que estar viendo la forma de que esté bien mantenido tubos, ¿no? Los corrugados respectivos, ¿no? Entonces, hay que estar humidificando, si no vamos a nosotros ingresar oxígeno seco, la cual va a lastimar la vía aérea, incluso podría producir atelectasias, ¿no? Mucho cuidado ahí, entonces siempre hay que tener en cuenta colocar nuestros sistemas de humidificación respectivos, ¿ya? Nuestros humidificadores, ¿no? Fluidificar siempre las secreciones, ¿no? Y para así también eliminarlos a través de la aspiración. Nos dicen que un nivel óptimo de humidificación que se requiere, ¿no?, por cada 100 mililitros de ventilación, ¿no? Un nivel óptimo de 25 a 35 milímetros de agua, ¿no? Hoy en día, pues, ya, como les manifestaba, tenemos los humidificadores pasivos y no activos con los humidificadores que utilizamos, ¿no?, a través de los filtros, ¿no? Nos van a dar tanto un intercambiador de calor y humidificación. Estar valorándote en la temperatura, ¿no? Evitar siempre la sequedad de las secreciones. Esto va a contribuir también a una conservación de la temperatura corporal en el paciente, ¿no? Entonces, la mezcla del aire que ingresamos al
paciente a través de los podemos programar acá por nuestras placas calefactoras, que tenemos una temperatura de 35 a 37 grados. Muy caliente ni muy frío, ¿no? Dentro de lo que es el cuidado también de lo que es las vías aéreas o el tubo endotraqueal, perdón, ¿no? Está la aspiración de secreciones, ¿no? Ahora, con la finalidad de mantener siempre la vía aérea permeable, ¿no? Si nosotros no aspiramos, podríamos incluso acumular secreciones en el tubo y se da a veces con la sorpresa de que cuando se extrae o se procede a extubar al paciente, pues se evidencia ese tubo interno, pues lleno de secreciones adheridas en las paredes del tubo, ¿no? Entonces hay que estar aspirando las secreciones de nuestro paciente, ¿sí? Esto va a facilitar el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces tenemos el ventilador y dice volumen minuto alto, pero ¿por qué? Y de repente nos damos con la sorpresa de que está acumuladas secreciones en ese tubo, ¿no? Y aspiramos y mejora esta situación, ¿no? Disminuir la resistencia de la vía aérea, disminuir el trabajo respiratorio, un tubo bien aspirado, bien permeable, ¿no? Entonces, vamos a mejorar estos aspectos, ¿no? Y prevenir las atelectasias. Entonces, la aspiración de secreciones es un procedimiento estéril, ¿no? Cuando el paciente lo requiera o cuando veamos algunos cambios dentro de lo que son la monitorización. Valorar siempre, ¿no? Si tenemos un paciente, por ejemplo, que está sometido a PIPs elevados, ¿no? La aspiración de secreciones debería ser por circuito cerrado cuando sea necesario. En adultos podemos hiperoxigenar al paciente, ¿no? A un nivel de 30% mayor a lo que es el oxígeno con la establecido. El diámetro del catéter de aspiración o del tubo de aspiración, ¿no? O de la sonda o cánula, perdón, de aspiración debe ser el doble del diámetro del tubo. Quiere decir, si yo tengo un tubo endotraqueal instalado en el paciente número 6, ¿no? La cánula de aspiración, ya sea por circuito cerrado o por circuito abierto, debería ser 12. No se olviden eso, colegas, ¿no? Y definitivamente, pues, la inserción del catéter hay que tener en cuenta siempre, ¿no? Estas cánulas de circuito cerrado ya tienen sus medidas, ¿no? Y esta debería coincidir con el tubo, no se olviden, por favor, ¿no? 22, 22, 21, 21, 24, 24. No ingresar un poco más este catéter porque podemos ingresar por encima del tubo endotraqueal, ¿no? La parte proximal, entonces mucho cuidado ahí, ya. Usar una presión en adultos de 100 a 120, ¿no? Milímetros de mercurio. Y la aspiración sabemos que debe de ser, para recordarles, ¿no? Debería ser de máximo de 10 segundos. Algunas literaturas incluso dicen 15 segundos, ¿no? Usar sondas de circuito cerrado, vuelvo a repetir, ¿no? Cuando el PIP esté por encima de lo fisiológico, ¿no? Encima de 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya no hay que estar desconectando al paciente. Entonces, la aspiración debe ser por circuito cerrado, no abierto, ¿no? Y la aspiración en circuito técnica abierta debería ser pues a 4 manos, siempre una técnica estéril, no se olviden, ¿no? Todo estéril cuando procede de aspirar las secreciones. Otro es vigilar el nivel del tubo endotraqueal, ¿no? Y la presión del CAF, ¿no? ¿A qué nivel? Controlar siempre la presión del CAF cada 12 horas, ¿no? A través de un cufómetro, ¿no? Conectamos, ¿no? Y vemos, pues, que esta presión debe estar, bueno, en realidad es 20 a 30, ¿no? Milímetros de mercurio, promedio 25, ¿no? Nosotros, a ver, tenemos la experiencia, trabajamos en cuidados intensivos, agarramos, ¿no? Y palpamos y, está bien, ¿sí, no? Bueno, eh, no hay mejor manera de verificar a través de nuestro cufómetro. Ya, colegas, bueno, aunque ya la experiencia a veces nos hace de que podemos hacer esta técnica, ¿no? De palpar
CAF y vemos que se asemeja o se asimila y todavía colocamos con el cofómetro y dicen, es 25 milímetros de mercurio. ¿No? Bueno, pues tantos años que trabajamos en la UCI. Aspirar la boca del paciente antes de desinflar el CAF, cuando de repente por ahí vamos a rotar el tubo a la otra comisura, la ventacomisura derecha, a la izquierda, ¿no? Y está con CAF, ¿no? Entonces, para rotar, para movilizar ese tubo, hay que desinflar el CAF. Entonces, ¿por qué si no aspiramos, perdón, si no aspiramos la secreción que puede haber en la boca, podemos producir microaspiraciones o aspiraciones, ¿no? Ese contenido de la boca puede irse hacia el pulmón y causar lo que es una neumonía aspirativa, ¿no? Y con los microorganismos va a conllevar a la vía aérea. Entonces, mucho cuidado ahí. Primero aspiramos, bien aspirado y procedemos a movilizar ese tubo. Registrar siempre la altura del tubo endotraqueal en el que fue fijado, ¿no? Al inicio, ¿no? Cuando se instala el tubo endotraqueal, ¿no? Por eso es muy importante la posición en la cual está el paciente, ¿no? Cabecera a 30 grados, ¿no? Instalaron el tubo y la placa radiográfica para controlar nuestro paciente, el control radiográfico que vamos a hacer en el primer control radiográfico para ver el tubo, la inserción del tubo endotraqueal. Mucho cuidado ahí, ¿no? Hay que mantener la cabecera a 30 grados, ¿no? Y vemos en qué lugar está colocado, está fijado, en qué número, está 21, 20, ¿no? Porque hay mucho cuidado ahí, no se vaya a introducir el tubo. Siempre hay que estar registrando la altura de un inicio. Si está en 18, debería mantenerse en 18. El tubo no crece, no disminuye, el tubo va a mantener su mismo tamaño. Entonces, si al inicio, ¿no? Hicimos todo el control respectivo, ¿no? Pacientito en posición de cúbito, lo que sea, cabecera a 30 grados y adecuada, ni muy extendido el cuello, ni muy flexionado, entonces está insertado y deberíamos estar siempre fijándonos en qué número está fijado el tubo, ¿no? ¿Cómo es posible que al inicio le fijaron estuvo en 18 o 19 el tubo fijado, ¿no? Y el paciente empieza a desaturar, empieza a disminuir la saturación de oxígeno y nos damos con la sorpresa de que nuevamente vamos a tomarle un control radiográfico y el tubo estaba muy introducido. Entonces, al inicio no hemos tenido los indicadores respectivos, ¿no? Mucho cuidado ahí, colegas, ¿no? Ni muy extendido, ni muy flexionado el cuello para la primera placa radiográfica. Siempre estar verificando la posición del tubo, ¿no? No está por demás estar auscultar los campos pulmonares, si hay un buen pasaje en ambos campos pulmonares, o de repente el tubo se ha introducido, ¿no? A veces ya está fijado con tensoplas, ¿no? Y ya no las podemos estar movilizando para verificar o retirar ese tensoplas, fijadores, para estar fijándonos en cuánto está fijado el tubo, ¿no? Entonces, podemos ver a través de la auscultación, ¿no? Que hay una buena pasaje en ambos campos pulmonares. Bien. También mantener los circuitos del ventilador sin agua de condensación, sobre todo si utilizamos los humidificadores activos, ¿no? Nos damos cuenta de que se va condensando estos tubos endotraqueales, perdón, los corrugados, ¿no? Mucha condensación y esto va a ser un caldo de cultivo para microorganismos, estar viendo este aspecto, ¿no? De que no haya, ¿no? Entonces, cuidado ahí. Entonces, aspecto importante que debemos tener en cuenta que un paciente está sometido a ventilación mecánica, también la prevención de infecciones. Entonces, hay que lavarnos las manos constantemente, ¿no? Lavado de manos. Cuando asumí una jefatura, o la jefatura de cuidados intensivos, teníamos altos índices de infecciones intrahospitalarias o infecciones por neumonías, ¿no? Por ventilación mecánica. Muchas veces en nuestros hospitales crean ambientes o servicios, ¿no? A veces
no de manera adecuada. No teníamos agua, el agua se iba a las 3 de la tarde, teníamos un solo lavabos. Y nos exigían que no deberíamos tener infecciones asociadas a ventilación mecánica. Se hizo el documento respectivo para la instalación de un tanque y el comité de adherencia al lavado de manos, ¿no? Se activó nuevamente, el cual siempre ha estado. Y tal es así que culminé mi jefatura en el 2024, disminuyendo las neumonías o las infecciones también asociadas a las famosas IAS. Y durante este periodo, enero a junio, no tuvimos ninguna infección. Entonces, si bien es cierto, para que haya calidad de atención es importante los aspectos de, ¿no? De infraestructura, ¿no? Todos estos aspectos que conllevan que haya calidad de atención, los indicadores, ¿no? Para que haya indicadores de calidad de atención, ¿no? Infraestructura, proceso. Pero si ya las tenemos ahí instaladas, ¿por qué no se lavan las manos? ¿Qué pasa? Si solo 40, 60 segundos. Y lo que conlleva o la importancia del lavado de manos. Nos falta bastante la adherencia al lavado de manos, ¿no, colegas? Hay que tener en cuenta ese aspecto, por favor. No se olviden de esos 5 momentos de lavado de manos, ¿no? O sea, existen tantas teorías. El médico, ¿no? Entra al servicio, va a atender a su paciente, y a veces es un lío este aspecto, estar diciéndolo como un niño, ¿no? Doctor, lávese las manos. Licenciado, usted es chinchosa, licenciado, usted es chinchoso. Doctor, colóquese la mascarilla, doctor, colóquese el mandilón. Doctor, colóquese la gorra. Pero hay que ser, ¿no? Hay que hacerlo por nuestros pacientes. Entonces, adherencia al lavado de manos, colegas, por favor, lavarse las manos constantemente. Mantener nuestros circuitos cerrados, nuestro ventilador mecánico. La aspiración con técnica aséptica. Por favor, los dispositivos que utilizamos para la aspiración de secreciones, el frasco donde vamos a depositar para hacer el lavado de nuestras cándulas de aspiración, estériles. Los cambios de corrugados, ¿no? Con técnica aséptica, ¿no? Sobre un campo, no sobre la cama. Mantener cavidad bucal libre de secreciones, el aseo bucal. Investigaciones, ustedes de repente han leído ya, ¿no? Investigaciones científicas, suficiente como hacer higiene oral al paciente. Vamos a disminuir el porcentaje de infecciones asociadas a ventilación mecánica. Incluso hay investigaciones que dicen, si es con clorexidina al 0.12%, si de repente tan solo hacer la higiene oral, ¿no? Con pasta dental. O sea, el porcentaje, ¿cuál es mejor? La clorexidina. Investigaciones dicen que no hay tanta diferencia, ¿no? Entonces hay que hacer la higiene oral a nuestros pacientes. Cuando hacemos la higiene en nuestro paciente, no se olviden hacer higiene de la cavidad oral. Te das con la sorpresa cuando llegas al paciente, la lengua toda saburreal, con una halitosis. Coges y ves a tu paciente, el sistema de fijación está todo sucio, ¿no? La sonda nasogástrica. Ay, colegas, en realidad,
hemos estudiado la enfermería porque nos gusta, hemos tenido vocación, creo, ¿cierto? No porque nos dijeron, sabes que como enfermero te vas a hacer millonario, ¿no? La cabecera a 30 grados para evitar las microaspiraciones, ¿no? Y hay que sujetar, hay que estar fijando, el sistema de fijación, estar visualizando, ¿no? Está húmeda, de repente el paciente gira la cabeza, no está bien fijado, ¿no? Y se puede extubar. Tenemos algunos cuidados esenciales dentro de lo que es paciente que está siendo sometido a ventilación mecánica. Eh, la mejor satisfacción que nosotros nos podemos llevar como enfermeros es ver un paciente que ha sido sometido a ventilación mecánica pueda levantarse, pueda caminar y pueda ser devuelto a su hogar, a su trabajo. Creo que como enfermeros, el momento del alta de un paciente de la UCI es la mejor satisfacción. Particularmente yo como enfermero, que muchas veces no somos reconocidos con, con los familiares, con la sociedad. ¿No? La sociedad todavía aún piensan que los únicos que salvan la vida de los pacientes y le restauran y los devuelven a la sociedad son los médicos. Culpa tenemos nosotros muchas veces porque cuando el paciente o el familiar ingresa o ve durante las visitas, ¿no? A veces nos dicen doctor, ¿no? Doctor, doctora. Y no empoderamos este aspecto de que está frente a un enfermero, ¿no? Y muchas veces cuando algún familiar me ha estado y me ha dicho, doctor, gracias por decirme doctor, sí soy doctor, pero yo soy enfermero. Tengo el grado de doctor, pero soy enfermero. Soy enfermero. El que está cuidando a tu paciente es un enfermero. Todavía nos falta este aspecto, ¿no? De hacer notar lo que nosotros como enfermeros hacemos. Esta foto me trae muchos recuerdos, ¿no? Recuerdos un poco de repente que aún todavía, a veces como enfermeros que hemos estado en la pandemia y hemos estado en las UCIs, de repente pudimos haber hecho más de repente en ese momento, pero había muchas limitantes, ¿no? Pero aún con esas limitantes hemos podido devolver a muchos pacientes a sus hogares. Y esta imagen me trae muchos recuerdos. Y quiero terminar dando lectura a lo que Florence Nightingale, nuestra madre en la enfermería, estaba, ¿no? Dice, miren, enfermería dice pone al paciente en las mejores condiciones. ¿Y cómo las ponemos en esas mejores condiciones? A través de nuestros cuidados. Para que así la naturaleza pueda sanar las heridas en nuestros pacientes. Entonces son algunos cuidados que hemos visto de pacientes sometidos a ventilación mecánica, colegas. Espero que haya sido de su agrado y en beneficio de ustedes. Muchísimas gracias con todos. Gracias. Muchas gracias, doctor César Augusto Curipaco. Agradecerle de antemano esta ponencia de parte de nuestro decano, de nuestro Consejo Regional número 24 Lima Provincias, pues que quede claro pues que la enfermería es fundamental en ese manejo de pacientes con ventilación mecánica, ¿no? Porque previene complicaciones como la neumonía, como usted lo ha dicho, asegura la permeabilidad de la vía aérea, monitoriza los parámetros vitales y ofrece soporte más que todo emocional al paciente y la familia.
Muy agradecido, doctor, en esta participación en el quinto jueves turquesa con este tema importante, la atención de enfermería en pacientes con ventilación mecánica, y también para comunicarles a todo el gremio que a partir del otro mes se va a tramitar sus certificados. Muchas gracias, doctor César Curipaco, por esta excelente ponencia, y felicidades de parte pues de todo el Colegio de Enfermeros del Perú, Lima Provincias. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, muy agradecido con cada uno de ustedes, gracias, tengo recuerdos muy gratos con mis colegas en el norte. Saludos a cada uno de ustedes que están en el aula. Nombrarlos a cada uno de ustedes, creo que me paso mucho tiempo acá, pero han contribuido a mi desarrollo como profesional. Agradecerlos a cada uno de ustedes, ¿no? Al norte chico, a todos los colegas del Hospital de Barranca, pero está por acá Elvis, ¿no? Un gran amigo con el cual hemos compartido de repente por ahí momentos de deporte, ¿no? Y es prácticamente como un hermano porque hemos pasado situaciones a veces muy difíciles, pero también muy alegres. Bueno, muchísimas gracias y cuídense bastante. Yo siempre estoy presto al llamado de ustedes. Muchísimas gracias, colegas. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.